según las estadísticas, así era la educación hasta el 2005 en Ecuador. El promedio de escolaridad nacional no superaba los 6 años. 6 de cada 10 chicos podían entrar a la secundaria y muchos menos terminarla. El presupuesto destinado a la educación era menos de la tercera parte que otros países de la región, como Chile, destinaban para el mismo sector. Como verán, teníamos por un lado un grave problema de acceso a la educación. No había suficientes escuelas para que los chicos entraran a ella. Dolorosamente, hasta antes de ese año, algunos padres decían: ya te di la primaria. Una expresión tremendamente dolorosa que significaba la imposibilidad, tal vez, de poder acceder a la secundaria. O bien porque no había escuelas suficientes, o bien porque no tenían dinero suficiente para enviarlos. Sí, oyeron bien, dinero suficiente. Y estoy hablando de la escuela pública. Porque hasta ese momento la escuela se había virtualmente privatizado. Se cobraba una contribución mal llamada voluntaria. Y todos sabemos lo que eso significa, que si no se hace esa contribución, los chicos no podían acceder a la escuela. Por otro lado, teníamos también un grave problema en la calidad del aprendizaje. Los chicos que llegaban a estar dentro de las escuelas no aprendían lo suficiente, no aprendían lo necesario. En ese momento, según los estudios de la región, Ecuador prácticamente ni siquiera figuraba en la lista de aquellos países que lograban mejor calidad en esos aprendizajes. Ese mismo 2005, yo era rectora de un colegio y era feliz en ese colegio. En ese momento, en diciembre, recibí una llamada telefónica. Un antiguo amigo me llamaba a contarme que le habían pedido que sea ministro de Educación. Y él, a su vez, me llamaba a pedir que yo sea la viceministra de Educación. Yo era tan feliz en el colegio en ese momento que le contesté que no. Fue mi primera reacción. Además, les voy a ser muy sincera, no sabía prácticamente nada de la política pública. Y además, antes del 2005, Ecuador vivió una inestabilidad política, social y económica tan grande que ninguno de los presidentes que fue electo en ese periodo pudo terminarlo. En ese marco, sumarme a un equipo de gente que quería transformar el sistema educativo y transformarlo a largo plazo no parecía una buena idea. Pero cerré el teléfono y reflexioné sobre el tema. Siempre he pensado que no hay nada tan importante en la vida de las personas como la educación. Entonces, en contra del sentido común, acepté. Y me sumé a ese equipo, un equipo multidisciplinario, un equipo maravilloso, que comenzó a pensar cómo podríamos transformar la educación. Y recorrimos el país y hablamos con mucha gente. Se hicieron mesas de debate hasta que logramos identificar 8 puntos que le preocupaban sobremanera a las personas. Y construimos con esos 8 puntos un plan educativo que queríamos que se sostuviera en el tiempo. Entonces, la siguiente pregunta era cómo íbamos a lograr sostenerlo en el tiempo frente a esta inestabilidad política. Se nos ocurrió una salida y esa fue una consulta popular. Así que trasladamos esta inquietud y conseguimos que ese mismo año en el que se elegía nuevamente presidente, además de elegirse presidente, se incluyera una boleta adicional en la que se votara por el Plan Decenal de Educación, este plan a 10 años. Entonces, cuando uno asistía a votar, tenía una papeleta en la que votaba por el presidente y una papeleta en la que votaba por el Plan Decenal de Educación. Además, visitamos a cada uno de los candidatos y les pedimos que si el plan salía electo mayoritariamente con la aprobación de la gente, lo hicieran su propio plan y lo llevaran adelante, porque al votarlo la gente mayoritariamente se convertía en obligatorio. El 26 de noviembre del 2006, el Plan Decenal de Educación se aprobó en Ecuador. Bueno,
nuestra misión había terminado. Todo ese maravilloso equipo podía irse a su casa y podía irse a su casa tranquilo. Había cumplido la misión para la cual o el objetivo para el cual se había reunido. Sin embargo, en ese momento sucedió algo absolutamente inesperado. El presidente que había resultado electo llamó al ministro y le pidió que él y que el equipo nos quedáramos para llevar adelante el plan. ¿Vieron cuando se les cumple un sueño? Bueno, esto era igual. Se nos había cumplido un sueño. Es decir, nosotros íbamos a poder llevar adelante el plan. Y así fue. El equipo se mantuvo y yo fui viceministra hasta el 2010, año en el que acepté ser ministra hasta el 2013. Fueron años de un trabajo muy intenso, muy comprometido. Y esta no es la historia mía, ni es la historia de un pequeño grupo de gente, es la historia de un país que resolvió impulsar una transformación educativa. ¿Qué pasó durante todos esos años? Bueno, la historia no está exenta de conflictos. Por supuesto que siempre hay oposiciones, y de hecho las hubo. Hubo huelgas, hubo juicios, hubo amenazas, porque cuando uno hace realmente una transformación, toca resistencias, toca poderes, el poder de unos y otros, las esferas de influencia de unos y de otros. Pero más allá de eso, con la alegría y con el apoyo mayoritario de la gente, se pudo transformar la educación. Ustedes dirán, ¿qué sucedió? Se los cuento. La educación volvió a ser gratuita en todos los niveles y modalidades. El 97% de los chicos en la edad correspondiente lograron entrar a la secundaria y alrededor del 75% logran concluirla hoy en día. Por supuesto, como verán, aún le falta al país muchísimo por caminar. Las escuelas pudieron ser reparadas, pudieron ser equipadas, tuvieron canchas deportivas, laboratorios, en fin. Los maestros que no tenían capacitación alguna, que no tenían un desarrollo profesional en ejercicio docente, lo tuvieron. Sus sueldos fueron recompuestos. Además de eso, logramos una participación adicional en el presupuesto del Estado. El presupuesto se llegó a triplicar, el presupuesto destinado a la educación. Y con todo esto tuvimos 3 grandes lecciones que aprender, que son 3 grandes lecciones muy importantes. La primera de ellas es la que tiene que ver con que una transformación educativa es posible en América Latina. Se puede lograr, se puede hacer. No tenemos que viajar gran cantidad de kilómetros ni irnos muy lejos para encontrar recetas en otras partes del mundo. Las transformaciones se logran y se pueden hacer en América Latina. La segunda lección que aprendimos es que esas transformaciones son posibles solo si se ven como sistémicas, es decir, que deben de hacerse a todas las partes del sistema, no a partes aisladas del sistema. Y me explico mejor. A veces pensamos que la transformación educativa pasa por cambiar un plan de estudios. A veces pensamos que pasa por tener libros nuevos. Pero en realidad la transformación se produce cuando no dejamos ni uno solo de los engranajes del sistema educativo completo sin tocar. Todos aquellos que se mueven, que rotan, que le dan vida al engranaje siguiente, son los que producen una transformación educativa. Una ley es muy importante, pero si esa ley después no se traduce en los planes de estudio, si los planes de estudio no impactan en la formación inicial de los docentes, si estos docentes no reciben una capacitación en ejercicio, si no equipamos con lo necesario al laboratorio de 5º grado de ciencias naturales, todo esto se queda simple y sencillamente en un papel. Estos 8 puntos que identificamos para hacer el Plan Decenal de Educación se referían justamente a todo lo que les acabo de contar. Los 4 primeros puntos eran los niveles de aprendizaje,
el jardín de infantes, la primaria, la secundaria y la incorporación de aquellos adultos que no habían terminado su educación. El quinto, la necesidad de tener la infraestructura necesaria y suficiente para poder albergar a todos aquellos chicos que quisieran y necesitaran estar en el colegio. La sexta, quizá la más complicada, es mejorar la calidad de los aprendizajes. La séptima, aquellos que hacen posible este camino, los profes, ¿verdad? Aquellos que son lo central del proceso. Y la octava era justamente el dinero. Con el plan aprobado, con el plan llevado adelante, la transformación educativa se produjo y está en marcha. Aún hoy camina. Y ojalá que durante los próximos 10 años Ecuador siga hablando sobre educación, para criticarla, para mejorarla, para reactivarla, para volverla cada vez lo más importante, porque quiero que ustedes se vayan con esta idea. No va a haber nada tan importante y que transforme tanto la vida de una persona y de una sociedad como la educación. Sí, claro que es así, pero además, piénsenlo bien, es lo único que los hará verdaderamente libres. Gracias.